profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura. Ingeniero, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches a todos los radioescuchas e internautas que nos están siguiendo a través de redes. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. ¿Qué es lo que se puede lograr ahora con la aprobación de esta ley? ¿Qué establece el proyecto? ¿Cuáles son esos puntos que podríamos destacar? Intervención. Creo que es importante de la hacer señora unos abogada 2 minutos Guadalupe de historia. Lloriabarca, presidenta. En el año 2008 se iniciaron los procesos de regulación de precios de leche a productor y ver cómo generar algún manejo de indexación de lo que se vende la leche al consumidor final hacia productor. Esto fue 2008, la última regulación fue el 2013. El proyecto de ley lo que hace es considerar el acuerdo ministerial validado en el año 2013, combinarlo con un acuerdo interministerial que en su momento fue observado por la Corte Constitucional del año 2019 y elevarlos a carácter de ley orgánica. Lo que nosotros hemos observado, más allá como ya no soy parte de un gremio, pero hemos comentado hacia el interior, es que este proyecto, si bien suena bonito hablar de fijaciones de precios y hablar de cosas muy líricas, este proyecto no aporta a la competitividad del sector. Más bien, el proyecto genera nuevos registros, nuevas regulaciones para los productores, propendiendo a que mejoren las cosas. Pero usualmente cuando se involucran más regulaciones y más temas, lo que se hace es complicar más la actividad productiva. Por otro lado, en los niveles de informalidad que tiene el sector, que en los últimos 5 años han salido del más o menos 50% y han incrementado hasta casi un 65%, tampoco es algo que se solucione. Y obviamente lo que el sector requiere, lo que el sector agropecuario requiere en el Ecuador, es más bien incentivos para fomentar asociatividad y generación de economías de escala. Porque más allá de lo que queramos aceptar o no, estamos viviendo en un mundo cada vez más competitivo y cada vez más globalizado. ¿Por qué entonces, de alguna manera se tiene que proteger a los productores primarios de la leche cruda? Congeló. Ahora sí, ¿ya me escucha? Ingeniero Gómez de la Torre, ¿será que me puede escuchar en estos momentos? Nos quedamos congelados, sí, ya estoy. ¿Por qué entonces me estaba diciendo problemas de telecomunicación? Sí, claro. A ver, le estaba consultando la idea es que se debe proteger a los productores, que son los más afectados, los productores primarios de la leche cruda. Ellos son los que en estos momentos, digamos que están cobrando barato, en realidad, su producto, y sin embargo, pues, esto no es, ellos han reclamado, esto no es justo para ellos porque se viene incrementando a partir de ellos, cuando se comercializa, se viene incrementando el valor del producto. Sin embargo, ellos siguen recibiendo un valor que está por debajo de lo que ellos esperarían. ¿Con esta ley usted no considera que de alguna manera se los está protegiendo? Yo le planteo al revés. Yo diría, esta ley lo que dice es que los que están encadenados, productores que están vinculados a una industria, que hay una correlación de integración de cadena, pues van a estar más protegidos. Y así lo plantea el proyecto de ley. Lo que la ley no plantea, y voy a darle un ejemplo en otro ámbito, es cómo hacer que haya más proveedores formales en la cadena láctea.
Y la única forma de generar más proveedores formales dentro de la cadena láctea es obviamente teniendo más consumidores de lácteos, sea a nivel nacional o internacional. Porque es como que hagamos una ley el día de mañana y digamos, vamos a terminar con el empleo informal. Entonces vamos a hacer una ley que erradique el empleo informal. Sin embargo, si no hay más empresas, no hay más inversión productiva, no se va a generar más empleo. Entonces lo que vamos a hacer es proteger a los trabajadores que están dentro del Código de Trabajo y seguir perdiendo empleo formal, como básicamente ha sucedido en los últimos 7 años con la Ley de Justicia Laboral aprobada en el 2015. Se protegió muchísimo más al trabajador que está en empleo formal, pero el empleo informal ha seguido creciendo y perdiéndose empleo pleno. Ahora, usted hablaba de que se requieren incentivos. ¿Qué tipo de incentivos debería darse? A ver, yo he planteado y lo planteé cuando estuve en la Cámara de Agricultura, y la Cámara ha seguido en cierta medida esta línea, es buscar incentivos a través de la asociatividad. Si somos ariscos para asociarnos y trabajar de forma asociativa, no con fines políticos o para ejercer presión, sino buscar crear economías de escala y industrializar y comercializar nuestra producción. ¿Por qué no generar desde la banca pública incentivos para un crédito a 30 años al 1%, y aquí me mantengo en la posición del presidente, pero no de 3 o 4 mil dólares, sino un crédito para un grupo de 50, 100 productores de una zona específica que planteen no solamente la compra de vacas o mejoras en sus equipos de ordeño, sino también la compra del vehículo para transportar la leche y la construcción o creación de una nueva industria láctea, buscando llegar a mercados. A mí me gustan los mercados diferenciados, como decir, ok, vamos a hacer una planta láctea en tal cantón orientada a producir manjar de alguna característica, tanto para el mercado nacional como internacional, y buscar crear mecanismos de ese tipo. De igual manera con quesos o yogures o la misma leche líquida. Por ejemplo, lo digo, un grupo de productores de un cantón X, para que nadie se sienta aludido, y decir, ok, vamos a entrar a un proceso de producción de leche orgánica en base a pastoreo 100%, y vamos a entregarle al consumidor final ya no la leche de funda normal que podemos adquirir todos, sino una leche con una certificación que es orgánica, que viene de animales de pastoreo, cumpliendo normas de bienestar animal y cosas por el estilo. Entonces generamos en un commodity un producto diferenciado, apuntando a cubrir los requerimientos del nuevo consumidor, que lo tenemos ya vigente desde hace algún tiempo atrás. Pero eso no se hace con $3,000 de crédito, sino con un crédito conjunto donde se comparte riesgo y se piensa en un proyecto a 5, 10 años plazo. Es decir, que la asociatividad en este caso es clave. La asociatividad en el sector agropecuario no es clave, ya dejó de ser clave. En este momento, en un mundo globalizado y altamente competitivo, hemos pasado de que la asociatividad sea un mecanismo de producción a un requerimiento de sobrevivencia. Y lo digo así claro y fuerte. Es decir, es la única manera en la que pueden salir adelante. Ya ni siquiera es que puede ser positivo, sino que es la única manera en la que podrían, como usted lo dice hace un momento, sobrevivir en estas condiciones. La realidad es que tenemos que ir aterrizando a lo que está sucediendo en el mundo y reconocer que los gobiernos, sea el anterior, el que venga, puede otorgar cierto nivel de subsidios, pero cada vez que un gobierno otorga un subsidio, tenemos que tener muy en cuenta que ese subsidio, directa o indirectamente, sale de su bolsillo, sale del bolsillo de los colaboradores de Fememundo, de los colaboradores de las ciudades. De todos los ciudadanos. Porque el gobierno, los gobiernos no producen, los gobiernos recaudan. En este momento está cambiándose de
de director del SRI, ha salido Marisol Andrade, está entrando Francisco Briones. ¿Y con qué entra Francisco? Con la premisa de recaudar más, recaudar mejor. Entonces, los subsidios se van en eso. ¿Qué podemos tal vez destacar de este proyecto de ley, ahora ya ley? Por ejemplo, la prohibición de la comercialización de alimentos que contengan el suero de leche, eso es algo que se ha discutido durante ya mucho tiempo. Hace más o menos unos 3 o 4 años atrás, sentado en su cabina, conversamos del tema y obviamente estamos completamente conscientes que la comercialización de leche mezclada con suero en una funda que confunde al consumidor y que genera una distorsión es ilegal y siempre ha sido ilegal. Pero poder reconocer también que el crecimiento en el consumo de queso es una realidad mundial y que la elaboración de queso deriva en un subproducto que es el suero de leche y que la Corte Constitucional precisamente corrigió las distorsiones en el Acuerdo 177, reconociendo que no se debe mezclar suero con leche blanca, podríamos utilizar ese suero de leche en un sinnúmero de aplicaciones mucho más innovadoras, que no sea la mezcla adulterada de leche con suero, sino por el contrario, poder hacer bebidas gaseosas carbonatadas, utilizar el suero como base de jugos de frutas y tener jugos de frutas que además de tener las vitaminas y los minerales de la fruta, también tengan una combinación de la proteína y los aminoácidos del lácteo, convirtiendo estos jugos naturales en una bomba nutritiva, digámoslo así, en una bomba nutricional para atacar un problema real de la sociedad, que es la desnutrición crónica, que no es solo desnutrición crónica infantil en el Ecuador, sino es un problema de desnutrición crónica infantil los primeros años y que luego se cambia de nombre a un problema de malnutrición generalizada. Es decir, que sí puede haber un uso adecuado de este suero de leche, que no sea el que se da ahora, que es competencia desleal e ilegal también. Se dio una prohibición de uso de suero líquido de leche en el año 2019, mes de febrero. Así es. Y esto de ahí, la Corte Constitucional en el mes de diciembre del año pasado, justamente dijo esta parte, hizo referencia a 3 ámbitos en el Acuerdo Interministerial 177 y corrigió estas distorsiones. Más bien, en este momento se abren, y lo he mencionado, estamos en un periodo para que se corrijan ciertas normativas, pero estamos más bien en un momento en el cual la industria puede encontrar nuevas alternativas de uso dentro del marco de la ética, obviamente, pero alternativas mucho más innovadoras y que puedan atacar mercados que no han sido vistos tradicionalmente dentro de la línea láctea. Porque no es solamente el tema, los lácteos son mucho más allá de la leche y el queso, obviamente. ¿Cómo se ve la industria para este 2022 y tal vez si nos podemos proyectar también para el próximo año, para el 2023? Ahí sí me la pone dura, porque lo que hemos estado viendo en las estadísticas es que obviamente el cuadro que tenemos desde enero del 2020 a diciembre del 2021, enero comenzó con un pequeño pico, marzo vino la pandemia. La pandemia, y vemos un descenso sostenido de compra de leche cruda. Algo nuevamente se recupera el mes de febrero, marzo del 2021, pero el descenso continúa hacia el resto del 2021. Entonces, lo que estamos viendo es lo que hemos conversado con varios gremios y a veces me llaman a consultar. Y lo que digo es, aquí lo que hay que hacer es arrimar el hombro en cadena. Productores, industrias, proveedores para los productores, puntos de comercialización, no sé si las pequeñas tiendas, pero al menos las cadenas comerciales. Aportemos y hagamos una campaña de consumo de leche, una campaña de consumo responsable de leche, en donde expliquemos los beneficios de los lácteos, demos herramientas de consumir también productos más innovadores y diferenciadores, porque la leche blanca ha tenido una tendencia de caída en el consumo, no solo en el Ecuador, sino mundialmente, pero si podemos hacer otras cosas, podemos sostener la calidad nutricional de los productos, mejorando a la población
y podemos ver cómo desarrollar otras alternativas necesarias, inclusive para poder competir contra los mercados que se están abriendo. O sea, leche polvo, por ejemplo, que es el commodity típico, que está exenta y está exonerada de los acuerdos comerciales, está ahí. Pero como yo he dicho, y es una propaganda que le hago porque me encantó el ejemplo, un buen amigo decidió hacer su queso azul andino, que no es el queso azul, es un queso azul andino y cumple los principios de trazabilidad que ratifican este origen. Y se fue a competir con este quesito, o sea, se fue a competir a nada menos que a Europa. Y el ecuatoriano llegó a competir con los maestros queseros mundiales y regresó con una medalla de bronce. Entonces el Ecuador sí puede competir con el mundo entero, lo ha recontrademostrado en más de 160 años de ser un país agroexportador. ¿Por qué limitarnos solamente al mercado nacional? Apuntémosle a lo grande, apuntémosle a creer en nosotros y retomemos las palabras del presidente. Más Ecuador en el mundo, porque podemos hacerlo y porque tenemos la confianza que podemos hacerlo, y mejoremos la competitividad, que es lo que comencé diciéndole, que esta ley no ayuda, porque esa competitividad nos va a permitir contrarrestar el más mundo en el Ecuador, porque los acuerdos comerciales son de intercambio, no son de yo te vendo y tú bien gracias, ni de ninguno de los dos lados. Entonces, los índices de competitividad tenemos que verlos tanto para poner productos en el mundo como para contrarrestar en cierta medida la preocupación de algunos de que vengan productos de fuera, pero no van a venir productos de fuera no porque el producto ecuatoriano sea más protegido o menos protegido, sino porque nuestro producto va a competir en igualdad de condiciones de calidad, pero también en igualdad de condiciones de precio. Y ahí sí se requiere economías de escala, asociatividad, cooperativismo, innovación, este tipo de cosas que, si bien la ley menciona que a través de la ley vamos a ser más innovadores o vamos a tomar más leche o cosas por el estilo, los mecanismos reales para aterrizar una ley es como crear una ley, y retomo el tema laboral, es como hacer una ley para decir prohibimos el desempleo a partir del 1 de junio del 2022 y ya libres todos, tranquilos, ya para qué seguir midiendo desempleo o subempleo. Y ya dicho esto, justamente, ¿cómo analiza, cómo ve usted el manejo del actual gobierno en el sector? Me la está poniendo difícil hoy día, porque vamos un año de gobierno, vamos 3 ministros. Debo reconocer que el actual ministro realmente solamente conocía a la primera ministra, pero el actual ministro ha hecho, creo que, 2 cosas muy válidas. La primera que hizo fue reunirse con el Ministerio de la Producción, entender que la producción y la industria son parte de de un mismo todo. Ya, yo creo que hay que felicitarlo al ministro Manzano por eso. Y luego, a través de redes sociales, he visto que también ha generado sus mesas de trabajo al interior del ministerio. Y yo creo que son temas positivos. Los 4 ejes que nos ha planteado el ministro están también muy alineados, están dentro de los mismos 6 ejes que dejó planteados el ministro Lasso en el gobierno pasado, y no porque sean del gobierno pasado son mejores o peores, simplemente son 2 gobiernos en los cuales deberíamos ya comenzar a trabajar en políticas de Estado, en donde ya no importe cómo se llame el ministro, no sea relevante cómo se llame el presidente, sino vamos viendo en una apertura. Y yo creo que una política de Estado que está vigente, aunque no se la mencione como tal, es la de apertura comercial. Comenzamos con una apertura importantísima en el 2016, vigente desde el 17 con el acuerdo con la Unión Europea. Luego vinieron los acuerdos que se ampliaron, el EFTA, que ya lo firmó el gobierno siguiente, vino el acuerdo con Chile, ha venido los acuerdos con Reino Unido, que se separa de la Unión Europea, pero inmediatamente se ajusta, y ahorita estamos en un proceso, todavía con algunos escollos, toda negociación tiene sus va y vienes, pero vamos viendo con futuro la negociación con México, y ya se están abriendo las mesas de diálogo con China.
en una búsqueda de un acuerdo rápido, al menos para bienes y servicios, para bienes. En todo caso, bueno, podemos estar bien encaminados, sin embargo, usted lo dijo hace un momento, no importa cómo, no debería importar cómo se llama el ministro, pero debe haber estabilidad. No es posible que estemos cambiando de ministro a cada momento, porque eso tampoco es positivo. Cuando tenemos este cuento de que el que estuvo ayer hizo todo mal y yo vengo a refundar el país, ahí la estamos complicando. Así es. Que es la política, que no es política de Estado, no es política de gobierno, sino lo peor de todo, la política de funcionario. Pero, como digo, creo que el ministro ha comenzado con buenos pasos. Que así sea. Confiemos que esos buenos pasos sigan, y pensando en la integración de las cadenas de valor, indistinto del producto, y la integración de las cadenas de valor, buscando satisfacer y cubrir las necesidades, requerimientos y exigencias del consumidor final. María del Carmen, si usted se come un queso extra, si usted se toma un vaso de leche extra, se come un banano adicional, el sector productivo en general le va a decir gracias, porque ya no es un tema de grandes, medianos o pequeños, sino es un tema de un sector productivo. Así es, se debe poner mucha atención y quedaremos pues pendiente de las acciones que se tomen a futuro con relación a esto. Le quiero agradecer pues al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y una lechecita para dormir. Gracias, muy buenas noches.